Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Fundamentos de Programación. El día de hoy vamos a tener una lección en la cual vamos a analizar los lenguajes de programación, su clasificación, por qué son importantes en la parte del desarrollo de software y cómo van a ser una herramienta fundamental para poder darle las instrucciones a la computadora que nosotros necesitemos que realice. Nosotros actualmente como humanos tenemos los idiomas o lenguajes naturales para poder comunicarnos. Estos lenguajes nos ayudan a transmitir ideas, mensajes, información entre personas. Son un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y gramaticales que nos van a permitir generar esta comunicación, este paso de mensajes entre un emisor y un receptor. Los lenguajes no están limitados al área humana, también tenemos lenguajes que nos van a permitir poder comunicarnos con la computadora. Estos son los lenguajes de programación, que también serían un conjunto de símbolos, caracteres y reglas sintácticas que nos van a permitir eso, poder transmitirle un conjunto de instrucciones a la computadora que nosotros queremos que ejecute. Este conjunto de instrucciones vienen siendo nuestros programas que nosotros vamos a crear, y el lenguaje de programación es una herramienta fundamental, ya que es el medio por el cual vamos a poder darle estas instrucciones a la computadora. Las instrucciones nos van a poder permitir realizar operaciones de entrada de datos, de salida de datos. Si recuerdan, en el video anterior hablábamos un poco de la arquitectura del modelo de Bob Newman y veíamos que todas las computadoras tienen dispositivos de entrada y salida como el teclado, el monitor, el mouse, la impresora. Pues vamos a poder nosotros realizar operaciones a través de estos elementos justamente con los lenguajes de programación. También vamos a poder realizar cálculos, manipulaciones de texto, vamos a poder realizar cuestiones lógicas de comparación, almacenamiento y recuperación de información, entre otras tareas que podemos realizar a través de los programas y de realizar a través de los lenguajes de programación su implementación. Los lenguajes de programación tienen una clasificación. Hay diferentes tipos de lenguajes de programación que tenemos actualmente. El primero, o la primera clasificación, es el lenguaje máquina. Este lenguaje máquina es totalmente entendible para la computadora. Es cómo la computadora va a entender toda la información que está recibiendo, que está almacenando y que está procesando. Esto lo hace a través de un código, que es el código binario, en el cual solo utiliza dígitos 0 y 1, así como nosotros en nuestro lenguaje español tenemos un conjunto de símbolos que viene siendo nuestro alfabeto y también los números decimales y otros números. Dentro del lenguaje máquina solo se trabaja el 0 y el 1. El 0 es la ausencia de voltaje y el 1 es la presencia de voltaje, hablando electrónicamente, y es la forma en la que naturalmente entiende las cosas la computadora, es su lenguaje natural. Normalmente un lenguaje dentro de este lenguaje máquina, un programa dentro de este lenguaje máquina se vería así, sería un conjunto de ceros y unos que van a formar los diferentes caracteres o las diferentes instrucciones que nosotros vamos a irle dando a la computadora. No vamos a ahondar mucho en la parte del binario, ya que no corresponde al tema, solo es para que sepan que existe el lenguaje máquina o el lenguaje binario. Se puede transformar a los diferentes códigos que nosotros manejamos. Aquí tenemos conjuntos de 8 bits que vendría siendo un byte y que normalmente representan un carácter de los que conocemos nosotros en el lenguaje natural, y se pueden hacer traducciones entre los diferentes códigos que tenemos: decimal, binario, hexadecimal, etc. Sin embargo, no es el tema de la lección. Entonces tenemos el lenguaje máquina, que es el lenguaje base. Depende mucho del CPU en el cual se esté trabajando. Puede haber una variación entre los programas que se hagan, es decir, que si yo hago un programa en lenguaje máquina para cierto procesador con cierta arquitectura, puede ser que tenga que hacer alguna adecuación si lo quiero ejecutar en algún otro ordenador que tenga una arquitectura diferente. Otro de los lenguajes que tenemos son los lenguajes de bajo nivel.
o también conocido como ensamblador. Este pues ya no maneja el código binario, ya no está restringido a ceros y unos como lo veíamos en el lenguaje máquina. Aquí manejamos códigos alfabéticos conocidos como mnemónicos, que sería el conjunto de símbolos que conforman el lenguaje. Con él vamos a poder tener operaciones y manejo de direcciones de memoria dentro de los programas que estemos escribiendo en este lenguaje de bajo nivel. Se llama de bajo nivel porque está muy cerca a lo que es el lenguaje máquina. Realmente su paso de un lenguaje de bajo nivel o ensamblador a máquina pues es mínimo, es casi están casi al mismo nivel. Nosotros requerimos de un traductor para poder traducir el ensamblador al lenguaje máquina, y este traductor es el llamado ensamblador, es el que va a hacer el paso de estas instrucciones mnemónicas a los ceros y unos que vimos anteriormente. Y nos utiliza ceros y unos para escribir las instrucciones, sino términos como move, add, sub, end, que son estos códigos mnemónicos que nosotros ya tenemos dentro del lenguaje. Muchos de los lenguajes o muchos de los primeros programas que se generaron en las computadoras fueron escritos en este tipo de lenguajes de bajo nivel, que es el ensamblador, y ya no se usa muy a menudo. Se usa para aplicaciones que tienen que ver con cuestiones de electrónica, de dispositivos electrónicos, con sistemas bases como sistemas operativos y algunas aplicaciones específicas. Y aunque es un lenguaje en el cual ya no trabajamos directamente con ceros y unos, realmente es un lenguaje difícil de entender y difícil de poder realizar los programas. No es tan fácil ni transparente este tipo de lenguaje. Aquí vemos un ejemplo de un programa hecho en ensamblador. Igual no vamos a entrar en detalle, solo es para que ustedes se den una idea. El curso no es para crear programas en ensamblador. Sin embargo, pues este es un ejemplo, ¿no?, en el cual estamos dando una serie de instrucciones. Aquí viene la traducción de cada una de las instrucciones y lo hacemos a través del código mnemónico del lenguaje ensamblador. Igual el lenguaje ensamblador depende mucho de la placa con la que estemos trabajando, del procesador, y de ahí puede variar el conjunto de instrucciones que tengamos disponibles para ese procesador. Así que puede ser que los programas de un procesador a otro tienen que ser modificados para que puedan funcionar. Si ustedes quieren ahondar un poco más en esta parte del lenguaje ensamblador y conocer más, existe algo que es un modelo de instrucción de computadora que se utiliza mucho en clases como arquitectura de computación, que fue creado por el Dr. Stuart Maddox en 1965, en el cual es una representación o una abstracción de una computadora donde tiene o respeta la arquitectura de Bob Newman, que nosotros ya vimos de manera rápida, y en la cual se puede, a través de este modelo, simular y programar en código máquina o en código ensamblador. Esto es para poder correr o visualizar la salida de nuestros programas, y es algo muy interesante que pueden ver, ¿no? Esta es la representación del pequeño hombre computadora, que es hay la analogía de una persona que está encerrada en una caja y que tiene buzones de entrada y de salida. Como lo vemos, recuerden que respeta la arquitectura de Bob Newman. Tiene un contador de instrucciones, tiene una calculadora que simula el procesador y tiene unos espacios para guardar información, las cajas de correo, que vendría siendo como la memoria RAM, y el pequeño hombre computadora que hace toda la interacción, ¿no?, que vendría siendo el modelo. También existen simuladores. Si ustedes buscan el simulador del pequeño hombre computadora, encontrarán por ahí algunos simuladores en los cuales ya se pueden ir metiendo las instrucciones y se puede ir viendo cómo trabaja la simulación del pequeño hombre computadora, donde nosotros vamos a meter nuestro código, ya sea máquina o ya sea ensamblador, y vamos a tener la memoria, vamos a tener la parte del CPU, la unidad aritmética lógica, la entrada y la salida, y sobre eso pues vamos a ir ejecutando nuestros programas. Les digo, no es
el caso del curso, pero les dejo estos recursos. Ahorita les coloco el link en la página web, donde está toda la descripción de lo que estamos viendo. Ahí encontrarán el enlace para que ustedes puedan jugar un poco con el simulador o ahondar un poco más en esta parte. Otra clasificación, otra parte importante son los lenguajes de alto nivel. Esto nos influye mucho porque son el tipo de lenguaje que vamos a manipular en este curso, son el tipo de lenguaje con el que vamos a estar trabajando. Recuerden que vamos a estar trabajando con C, C#, Java y Python, que son lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de programación de alto nivel son aquellos en los cuales las sentencias que tenemos que escribir para poder comunicarnos con la computadora están muy cerca del lenguaje humano. Es decir, que la forma en cómo vamos a expresar nuestras instrucciones hacia la computadora va a ser muy similar a cómo las expresamos en el lenguaje natural que comúnmente manejamos. Aquí la única particularidad es que la mayoría de estos lenguajes está escrito en inglés o las instrucciones son en inglés. Sin embargo, esto va a facilitar mucho la escritura y la comprensión del programa para que podamos ejecutarlo en la computadora. Y bueno, para poder tener una idea, digamos que nosotros tenemos un problema o un requerimiento en el cual un cajero automático, en el cual quiere alguien retirar un monto X, en este caso 100 pesos. Obviamente el cajero automático, que es una computadora, tiene que comparar el saldo de la cuenta del cliente para asegurarse que existan suficientes fondos y se pueda realizar el retiro. Esto es un problema que nosotros vemos y que tendríamos que expresar en un lenguaje de programación para que el cajero automático, que es una computadora, lo pudiera ejecutar y lo pudiera entender. Y el resultado de este programa en un lenguaje de alto nivel se podría ver de esta manera. Si nosotros vemos, ya aquí tenemos instrucciones que son cercanas al lenguaje humano. Veíamos anteriormente que en el lenguaje ensamblador teníamos los códigos mnemónicos, que era mob, sum, add, y veíamos en el lenguaje máquina que teníamos puro 0 y 1. Aquí ya tenemos palabras como if, que es el si, es una condicional. Si el saldo es menor a 100, aquí se puede entender fácilmente porque es como un enunciado en idioma inglés. Tenemos la instrucción imprimir, print, y imprimimos algo en nuestra pantalla. Tenemos el de lo contrario, que también es una palabra que está cerca del lenguaje humano. Entonces, un lenguaje de alto nivel se vería más o menos así. Obviamente, dependiendo de en qué lenguaje estemos trabajando, pueden cambiar estas instrucciones, pero lo que hay que recalcar es que las instrucciones están muy cerca a lo que comúnmente manejamos en el día a día en la comunicación en nuestros lenguajes. Entonces están mucho más cerca de la lógica de un lenguaje humano, y pues este conjunto de reglas y símbolos que vamos a tener nos va a permitir podernos comunicar o darle las instrucciones a la computadora. Es mucho más fácil aprender un lenguaje de alto nivel que un lenguaje ensamblador o un lenguaje máquina, e incluso es mucho más fácil aprender un lenguaje de programación de alto nivel que aprender otro idioma humano. Es una sintaxis restringida, no es tan amplia como un idioma del inglés o el español o el francés. Es muy limitada la sintaxis. Tenemos ya ciertos comandos, cierta sintaxis, cierta lógica que tenemos que aprender y que van estrechamente relacionados, y es la gramática del lenguaje. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este curso con los diferentes lenguajes que vamos a trabajar, y vamos a ver que muchos de estos comandos, sintaxis y lógica son muy similares en los diferentes lenguajes que vamos a estar trabajando. Esa es una de las primeras ventajas, que está muy cerca al lenguaje humano y es muy fácil de entender. Otro es que este tipo de lenguajes son portables. Hace rato mencionaba que cuando trabajábamos con lenguaje ensamblador o lenguaje máquina, pues dependemos mucho del procesador en el que estemos trabajando, y puede haber una variación de instrucciones que tengamos que adaptar para que funcionen en otro procesador diferente, que no tenga las mismas especificaciones de donde se creó. En la parte de los lenguajes de alto nivel no sucede esto, la mayoría son portables y son independientes del hardware en el cual se están ejecutando.
así que no me va a importar ni el sistema operativo, no me va a importar ni el procesador ni la memoria RAM que tenga la máquina. Al escribir el lenguaje, el programa va a correr en las diferentes o en múltiples sistemas sin necesidad de modificarse. Es otra ventaja de trabajar con estos lenguajes de alto nivel. Y bueno, recordemos, al tener nosotros un lenguaje de alto nivel sucede lo mismo que con ensamblador. No puede ser entendido directamente con la computadora. El lenguaje máquina sí, porque es un lenguaje natural de cómo entiende las cosas la computadora, que es a través de ceros y unos. El lenguaje de alto nivel necesita ser traducido para poder ser entendido por la computadora, es decir, necesitamos pasar estas instrucciones que están cerca del lenguaje humano a código binario, a ceros y unos. Existen dos formas en las cuales vamos a poder hacer esta traducción, y es que lo podemos compilar o lo podemos interpretar. Entonces vamos a tener ahí nosotros compiladores e intérpretes dentro de los lenguajes de alto nivel que vamos a estar utilizando. Ya en cada lenguaje especificaremos si se utiliza un compilador o un intérprete, y también más adelante vamos a tener una lección donde vamos a hablar un poco más de este proceso de traducción que es la compilación y la interpretación, cuál es la diferencia entre una y otro, y para poder entender un poco más qué es lo que está sucediendo con esta traducción al momento de que nosotros hacemos nuestros programas. Algo que hay que recalcar es que nosotros no intervenimos directamente, esto ya lo hace el lenguaje con el cual estamos trabajando. Toda el IDE, la interfaz de desarrollo que trae el lenguaje, lo hace por nosotros. Simplemente nosotros ejecutamos o compilamos nuestro programa y él hace todo detrás. No tenemos que mover absolutamente nada, pero sí es importante entender qué sucede con esta traducción. Hasta aquí vamos a dejar la parte de los lenguajes de programación. Recuerden, tenemos tres tipos de lenguaje máquina, lenguajes de bajo nivel como ensamblador, lenguajes de alto nivel. Ya vimos un poco las diferencias, y en la siguiente lección pues vamos ya a ahondar más en los temas del curso. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse y darle like a esta lección.